Hola amigos y amigas, compartimos la palabra de Dios y su mensaje en este tercer domingo del tiempo de la Cuaresma. Vamos a tomar el texto del Evangelio de San Lucas del capítulo 13. En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: Hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. En primer lugar, vemos que el texto comienza diciendo: en ese momento. ¿En qué momento? Momento en el cual Jesús estaba hablando con la gente. ¿Y de qué estaba hablando? Del sentido de la vida del cristiano, de la opción de fe que tiene que hacer un discípulo de Jesús. Estaba Jesús en la explanada del templo, hablando con la gente de todo esto, predicando el Evangelio. Si vemos algunos versículos anteriores, Jesús les habla de el peligro de la hipocresía. Jesús va a decir hipócritas. Hipócrita quiere decir actor. El hipócrita es aquel que lleva a cabo un personaje, pero que cuando se cierra el telón sigue siendo el mismo que es, el mismo que fue siempre. Bueno, en este escenario de predicación es que va esta gente a hacerle este cuestionamiento, esta pregunta a Jesús, en donde le relatan un episodio. Si bien el historiador Flavio Josefo no dice nada acerca de este episodio, pero el Evangelio lo presenta como algo que realmente ha sucedido. Se trata de el relato de un acontecimiento. Parece ser que Poncio Pilatos mandó matar a unos galileos. Sabemos que los galileos eran revoltosos. De por sí, decir Galileo era ya decir, eran peligrosos, revoltosos, no era gente quieta, no era gente tranquila. Jesús, recordemos, era uno de ellos, era un Galileo. El relato habla de unos galileos que hicieron una cierta revuelta. Entonces Pilato los mandó matar y mezcló la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios que se ofrecían a Dios. Recordemos, en el templo habitualmente y sobre todo en la Pascua se ofrecían cantidades, inmensas cantidades de sacrificios de animales que se mataban. De esa manera se creían que, el pueblo judío creía que hacía sacrificios dados a Dios. Bien, en este contexto entonces le van a hacer este relato a Jesús, van a contarle esto que ha pasado para ver qué es lo que dice Jesús de todo esto. Para ellos, para el pueblo judío, evidentemente esto era no solo un crimen, no solo un hecho fatal, sino que aún todavía más, era un hecho que golpeaba a Dios, que era una especie de cachetada al rostro de Dios. ¿Por qué? Y porque recordemos que en el templo no debía haber ningún signo de muerte, solamente estaban los animales ofrecidos a Dios, esa era la única sangre que se derramaba, pero esto otro era un signo de muerte, hasta tal punto. Esto era importante que ni siquiera los sacerdotes podían ir calzados con sandalias porque
la sandalia estaba hecha de cuero de animales muertos y entonces los sacerdotes, incluso en invierno, aún arriesgando la propia salud, debían ir caminar por el templo descalzos, porque no debía haber ningún signo de muerte. Entonces esto repugna al pueblo judío del tiempo de Jesús y le van a hablar a Jesús respecto de esto que ha sucedido. Seguramente quieren sacar de Jesús alguna respuesta de orden político. Seguramente quieren valerse de la respuesta de Jesús para tomar alguna decisión que vaya en pos de una venganza con los romanos que en ese momento estaban dominando a los judíos. Jesús no va para ese lado. Jesús sabe bien que la violencia siempre va a engendrar violencia. Jesús no se prende en este cuestionamiento, Jesús no se prende indicándoles la violencia. Sabemos que la búsqueda de justicia no significa alimentar la rabia, el rencor, la venganza. Sabemos aquel personaje de la televisión que decía, cuando somos niños vemos estas cosas, dice el chavo, dice la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y bueno, cuánta verdad tiene esto. Jesús no va entonces detrás de una indicación de venganza. Jesús en todo caso se vale de este relato para decir otras cosas que él quiere decir. Además, recordemos que en el judaísmo hay una estrecha relación y vínculo entre el pecado y el castigo. Para el pueblo judío, si alguien había cometido un pecado, merecía un castigo. Y de pronto los castigos, los sufrimientos, circunstancias adversas que a alguien le pasaba, debía ser porque algún pecado habría cometido. Seguramente era una acción de Dios porque había cometido algún pecado. Por lo tanto, estaba muy claro que existía un castigo de Dios directamente y de este modo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús quiere desvincular esto. Quiere desvincular el pecado personal con las circunstancias adversas que a una persona le sucedan. Muchas veces nosotros tenemos todavía vinculado esto, tenemos ligado esto de los pecados personales y las cosas que a una persona le puedan pasar. De hecho, a veces decimos, y cuando a alguna persona le va mal en algo, y decimos, y bueno, algo malo habrá hecho para que le vaya tan mal. O al revés, cuando vemos que a una persona muy buena le va mal, decimos también, esta persona no merecía, porque una persona buena, de buena conducta, una persona justa, decimos, esta persona no merecía que le sucediera tal cosa, como si realmente existiera un vínculo entre la conducta humana y las cosas que suceden en este mundo. Sin embargo, hay que hacer una aclaración también. Hay un dicho popular que dice esto: el que mal anda, mal acaba. Lo sabemos, todos lo decimos muchas veces, el que mal anda, mal acaba. ¿Qué significa? Que Dios hace acabar mal a aquel que anda mal, aquel que anda en cosas oscuras, aquel que anda en la mentira, en el robo. ¿Dios lo castiga finalmente? No. No se trata de que ande mal de esa manera, pero sí aquel que anda en cosas turbias finalmente puede terminar mal, puede zafar una vez, 2 veces, 10 veces, pero finalmente el que mal anda, mal acaba. No porque Dios lo haga acabar mal, sino porque el dinamismo mismo del mal hace que una persona finalmente termine mal. En algún momento va a tener algún problema en la vida y no podrá llevar adelante finalmente aquello malo en lo cual ha jugado su vida. Bien. Entonces, Jesús se vale de esta pregunta para dar algunas explicaciones. Y entonces esta explicación religiosa es muy válida. El modo de relacionarse el hombre con Dios no se trata entonces de vincular el pecado a los acontecimientos adversos que una persona tenga, sino que esto hay que desvincularlo. Jesús ya lo ha querido desvincular
en el Evangelio tranquilamente hemos leído, justo Jesús lo dice, hemos leído, ¿ustedes creen que aquellos galileos eran más pecadores que los demás? Por supuesto que no. Esto que sucede, que le sucedió a los galileos, que luego va a decir Jesús, hablando de las 18 personas que fueron atrapadas por la torre de Siloé cuando cayó, les podría haber pasado a otras personas, les podría haber pasado a otros. Estos no son más culpables. ¿Acaso creen ustedes que estos eran más culpables? Por supuesto que no, va a decir Jesús. No se trata entonces de buscar el origen en la culpa de una persona, sino que son simplemente circunstancias adversas que a cualquiera le puede suceder. Igualmente, Jesús se vale de todo esto para dar una invitación a la conversión, una invitación a la conversión. Pero si ustedes siguen de esta manera, que dice Jesús, todos van a terminar del mismo modo. Si ustedes siguen con esta conducta, si siguen con la violencia, con el egoísmo, con el odio, con el querer sobreponerse sobre los demás, bueno, si ustedes funcionan de este modo, todos van a terminar de la misma manera. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a terminar acuchillados por los soldados de Pilato o atrapados por la torre de Siloé que se cae? No. Quiere decir que vamos a perder la vida. ¿Vamos a perder la vida en qué sentido? Vamos a perder la vida en el sentido más profundo. Jesús va a lo profundo. Vamos a perder el sentido de la vida. Perder la vida no significa que nos pase algo en este mundo. Significa perder el sentido de la vida. ¿Para qué vivo? Perder la posibilidad de vivir dignamente. ¿Cuántos muertos vivientes? Hombres y mujeres que andamos, caminamos por el mundo, pero que hemos perdido la vida. Es decir, hemos perdido la oportunidad de realizar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Por eso es una hermosa invitación este Evangelio a la conversión. Una conversión que es necesaria y es urgente. Es una necesidad y una urgencia de adherir nuestra vida a la propuesta de vida que Jesús nos hace. Es la única manera de lograr una vida feliz, una vida realizada, una vida plena. Adherirnos a esta propuesta de Jesús, pero no dejar pasar tiempo. Hay una necesidad inmediata, urgente de adherirnos a esta propuesta de Jesús. Bueno, después Jesús continúa el relato diciendo que él mismo cita lo que sucedió con la torre de Siloé, la caída de la torre de Siloé. Jesús reafirma lo que ya había dicho. ¿Creen ustedes que aquellas 18 personas que murieron cuando cayó la torre de Siloé eran más culpables que los demás? ¿Aquellos judíos eran más culpables que los demás? Por supuesto que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Perderemos la vida. En este sentido más pleno de perder la vida. Perderemos el gusto de la vida, la dignidad de la vida, perderemos la vida en plenitud. Luego el Evangelio continúa poniendo en boca de Jesús un relato de una parábola, la parábola de la higuera que no da frutos. La higuera, ¿quién es la higuera? La higuera somos cada uno de nosotros. La higuera está metida en una viña, en medio de los viñedos aparece la higuera. Recordemos que los viñedos, la viña, era símbolo de Israel, del pueblo de Dios. Y esta higuera justamente se expresa que hay una higuera ahí en medio de los viñedos, en medio del pueblo de Dios. Hay una higuera, significa, se quiere individualizar el mensaje, se quiere dar un mensaje para vos hoy. La higuera está solita ahí en medio de la viña, está en este lugar del pueblo de Dios. Entonces se quiere individualizar el mensaje, por eso la higuera. Esta higuera que no da frutos, esta higuera que nos representa a cada uno de nosotros.
¿Quiénes aparecen como personajes? Bueno, el propietario de la viña, también de la higuera, y el viñador, el empleado, el trabajador, el que está todos los días en las tareas del trabajo de los viñedos, el cuidado de la higuera también. Parece ser que este dueño de los viñedos quiere cortar la higuera porque hace 3 años que viene a buscar frutos y no puede recoger ningún fruto. Solamente aparecen hojas, pero no frutos. Esto nos trae a la memoria lo que el pueblo de Israel vivía en relación con Dios. Muchas hojas, pero nada de fruto. ¿Qué significa muchas hojas? Mucha dimensión cultural, mucho incienso, muchos sacrificios de animales a Dios, mucho templo, pero pocos frutos, nada de frutos. Los profetas ya marcan esto. Los profetas son muy realistas en presentar esta incongruencia entre aquello que se profesa y que se celebra y luego aquello que se vive en la relación cotidiana con las personas. Los profetas van a marcar al pueblo la necesidad de obras verdaderas de justicia, de amor, de atención a la necesidad del prójimo. Bueno, todo esto es lo que el pueblo está necesitando dar como frutos. 3 años, quizá estos 3 años hagan referencia a los 3 años de vida pública de Jesús. El inicio del ministerio de Jesús, con el bautismo hasta su muerte y su resurrección, son 3 años, según los relatos de los evangelios, 3 años que Jesús está buscando hacer que el pueblo de Dios dé frutos y finalmente su palabra que tantas veces cae en saco roto. Entonces se trata de 3 años, este tiempo de predicación, de ejercicio del ministerio público de Jesús de Nazaret. Sabemos que los frutos que el Señor quiere que demos entonces son frutos en los cuales nosotros busquemos el bien de otros. Ese es el fruto verdadero. Ahora, encontramos en esta parábola una aparente oposición entre el pensamiento del Padre y el pensamiento del Hijo de Jesús. ¿Por qué? Porque el dueño, el propietario, es el Padre, es Dios Padre. El viñador, el que está todos los días con la viña y también con la higuera, es el Hijo. Pareciera que entre el Padre y el Hijo no hay un acuerdo. ¿Cómo es que entre Dios mismo no hay acuerdo? ¿De qué se trata? No se trata de una oposición del pensamiento entre el Padre y el Hijo. Se trata de una oposición de 2 pensamientos, de 2 miradas de Dios. La mirada del pueblo de Israel que piensa que Dios castiga, que Dios baja la caña. Esta es la mirada ligada al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Pero luego Jesús viene a revelar el rostro del Padre. Él viene a revelar el rostro del Padre misericordioso, el Dios que sabe esperar. ¿Cuánto tiempo? Y este 4.º año, después de los 3 años que no dan fruto, este 4.º año es siempre, es toda la vida. Dios sigue esperando que demos frutos toda la vida. Justamente el Evangelio está extraído de Lucas y sabemos que Lucas es un evangelio que tiene como idea principal, o una de las ideas principales de Lucas es la misericordia de Dios. Entonces, este Dios que espera es el Padre, cuyo rostro el Hijo vino a revelar. Jesús vino a dar a conocer el nuevo rostro de Dios. Entonces se trata no de oposiciones entre el Padre y el Hijo, sino de oposiciones de 2 pensamientos, 2 modos de entender la relación de Dios con los hombres, 2 modos de entender justamente la religión, el contacto con Dios, el encuentro con Dios. Finalmente, sabemos que este fruto que el Señor nos pide, estos frutos que el Señor nos pide, están muy bien marcados en la carta a los Gálatas. San Pablo,
en la carta a los Gálatas, nos dice en el capítulo 4, el fruto del Espíritu y las obras de la carne, esta contraposición entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. San Pablo no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu, justamente para expresar que es el Espíritu el que provoca en nosotros aquello que nosotros vamos a dar después como fruto, pero es el Espíritu, por eso el fruto del Espíritu. Y sabemos cuáles son, cuál es este listado de fruto del Espíritu de San Pablo. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí. Todo esto es el fruto del Espíritu, aquello que Dios suscita en nosotros porque este viñador sigue trabajando. Este es Jesús que sigue trabajando en nosotros. Jesús no deja de trabajar. Este viñador está atento a la necesidad de que nosotros demos fruto verdadero. Jesús sigue trabajando en nosotros, sigue trabajando en nuestra vida, a través de la acción de su Espíritu. Entonces, este viñador que remueve la tierra, dice el Evangelio, yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré, la abonaré. Entonces el Señor sigue trabajando y el Señor sigue renovando nuestra vida a través de su palabra. Cuántas instancias de gracia que diariamente nosotros tenemos, cuántas propuestas de gracia que diariamente el Señor nos hace. Estas atenciones de Jesús, estas atenciones de Dios, son justamente para que nosotros demos fruto verdadero. Los frutos no son simplemente virtudes propias de las cuales nosotros seamos absolutos dueños, para que nosotros nos gloriemos diciendo yo soy tan bueno, tan buena. No, no se trata de eso. Se trata de el Espíritu que en nosotros suscita buenas obras, que en nosotros suscita buenos frutos. Demos gracias entonces a este Jesús, a este viñador que sigue trabajando en nosotros por su Espíritu para que demos frutos de vida eterna. Hasta la próxima.